Hombres mayores de 60, deténganse un segundo y escuchen esto. Si despiertan y sienten que su virilidad ya no responde, si esa señal matutina que antes aparecía sin pedir permiso hoy parece apagada, no es porque hayan envejecido demasiado. No es el final. Es silencio. Un silencio que puede romperse. Lo digo con toda la fuerza de mi experiencia. Su cuerpo no está roto. Lo repito, porque muchos hombres no lo creen la primera vez. Su cuerpo no está roto. Solo está esperando la señal que hace años no recibe. Soy la doctora Elena Navarro, uróloga con 12 años escuchando historias de hombres que pensaban que habían perdido algo irrecuperable. Y cada año confirmo lo mismo, la vitalidad no desaparece, solo se esconde detrás de tensiones, hábitos viejos, miedos nuevos y señales nerviosas debilitadas. Cuando un hombre me mira a los ojos y me dice ya no soy el mismo, lo que suele faltar no es potencia, sino información. Porque nadie les explica esto con claridad. Nadie les dice que el cuerpo envejece, sí, pero no olvida. Los nervios siguen ahí. Los vasos siguen ahí. La memoria biológica sigue ahí. Solo están en pausa. Recuerdo la primera vez que un paciente me preguntó, ¿es normal sentir que ya no funciono? Era un hombre de 68 años que evitaba usar la palabra erección como si fuera un pecado. Lo observé en silencio. Respiraba corto, como si la vergüenza le comprimiera el pecho. Lo que sientes no es fallo, le dije. Es desconexión. Lo miré directamente, y pude ver como un brillo de alivio asomó detrás del miedo. Fue entonces cuando entendí que lo primero que debía devolverle no era vitalidad, sino confianza. Muchos hombres creen que perder las erecciones matutinas es señal de que su masculinidad está terminando, que algo profundo se desgastó. Pero la verdad es otra, es como una habitación de la casa que lleva demasiado tiempo cerrada. La luz funciona, pero hace años que nadie toca el interruptor. Cuando lo activas, la habitación se ilumina sin protestar. La electricidad nunca se fue. Solo esperaba. Harold, uno de mis pacientes más queridos, me dijo una frase que jamás olvidaré. Doctora, no quiero sexo, quiero sentirme vivo. Y 3 semanas después, me llamó con voz temblorosa para decirme que había despertado con un pulso que creí muerto. Escuchar eso fue como ver una planta reseca beber agua por primera vez. Su cuerpo respondió. Como responden todos cuando se les recuerda cómo. Tu vitalidad no se fue. Está dormida. Y este es solo el comienzo. Cuando un hombre llega a mi consultorio y se sienta frente a mí, suele hacerlo con los hombros caídos, como si cargara una culpa que no le pertenece. A veces ni siquiera me mira de frente, sus ojos se quedan fijos en sus propias manos, moviéndose inquietas, como si temieran lo que van a confesar. La pérdida de la vitalidad íntima no duele solo en el cuerpo, sino en la identidad. Pero lo que la mayoría no sabe es que esa identidad también puede reconstruirse desde un lugar muy preciso, muy pequeño, pero extraordinariamente potente dentro del cuerpo. Un punto que muchos hombres pasan toda su vida ignorando, aun cuando es uno de los guardianes más silenciosos de su energía. Ese punto está en un territorio que yo llamo la raíz. No en sentido poético, sino biológico. Una zona escondida, tan discreta que pareciera no tener importancia, y sin embargo es como la bisagra que conecta el pasado con el presente de la vitalidad masculina. Es un espacio donde convergen el tejido profundo, los nervios que llevan información a la pelvis y los músculos responsables de sostener la respuesta eréctil. Cuando está tenso por años de retraimiento, por desuso o por miedo silencioso, la comunicación interna se vuelve torpe, lenta, casi susurrada. Algunos hombres me describen esa sensación como apagado, otros, como si la energía hubiera retrocedido. Thomas, veterano de 71 años, llegó a mí con una frase que me perforó. Doctora, allá abajo es como entrar a una habitación sin corriente. Lo escuché hablar del cansancio, de las largas horas sentado, de la forma en que había dejado de prestar atención a esa zona del cuerpo porque sentía que ya no tenía sentido. No era su musculatura la que había cambiado, sino la relación con su propia raíz. Mientras conversábamos, él tocaba el borde de su silla, incómodo, como si no perteneciera a su propio cuerpo. Pero algo ocurrió después de sus primeras semanas de reconexión. Un día entró a mi consultorio con una paz que nunca antes le había visto. Siento un pulso, me dijo. No lo gritó. Lo dijo con asombro, como quien encuentra una carta que creía perdida. Un pulso.
Un solo pulso basta para que la mente recuerde que no todo está terminado. Ver ese tipo de cambios me ha enseñado que la vitalidad masculina no depende solo de hormonas o circulación, sino de atención. Atención a la raíz, al centro, a ese pequeño portal olvidado que, cuando despierta, ilumina toda la habitación interna. La energía no vuelve de golpe, regresa en oleadas suaves, como un animal que asoma la cabeza para comprobar si el entorno es seguro. Y cuando ve que el cuerpo ha vuelto a prestarle atención, se queda. Muchos hombres pasan décadas sin escuchar esta parte de sí mismos. No por desinterés, sino porque nadie les enseña que existe. Pero cuando lo descubren, cuando sienten ese ligero calor, esa pulsación tímida, comprenden que la vida íntima no desapareció, solo esperaba ser vista. Y ese instante, ese primer destello, cambia el destino completo de un hombre. Lo más sorprendente de la vitalidad masculina no es la forma en que se pierde, sino la manera en que vuelve. No regresa como un trueno ni como un chispazo repentino, sino como un recuerdo. Un recuerdo corporal. He visto a hombres de 70, incluso de 80 años, experimentar esa sensación que creían extinguida, y lo que más me impacta no es el cambio físico, sino la transformación interna que ocurre cuando el cuerpo decide hablar otra vez. Es como si una parte olvidada de su identidad, esa que guardaba silencio por pena o por cansancio, finalmente levantara la mano para decir, sigo aquí. Harold, un paciente de 74 años, fue quien me enseñó a entenderlo de esa manera. Cuando vino por primera vez, tenía la voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharlo. Me dijo que no buscaba volver a ser joven, ni siquiera recuperar su vida sexual. Lo que realmente anhelaba era algo mucho más humano, sentir que su cuerpo seguía respondiendo a su existencia. Él creía que el silencio matutino era sentencia, un punto final. No quiero rendirme, me dijo. Había una mezcla de orgullo y vulnerabilidad que solo se ve en hombres que han cargado demasiado. Semanas después, cuando empezó a percibir los primeros indicios de cambio, no me habló de erecciones ni de potencia, me habló de emoción. Su relato fue tan simple como poderoso. Doctora, estaba despertando, y sentí algo tibio. No fuerte, no intenso, solo vivo. Esa palabra se quedó rebotando en mi mente. Vivo. No dijo funcionando, no dijo duro, no dijo como antes. Dijo vivo. Ese matiz lo cambia todo. Esa tibieza que muchos hombres subestiman es, en realidad, la confirmación de que las vías internas, las nerviosas, las vasculares, las emocionales, siguen presentes y son capaces de activarse cuando la mente deja de esperar lo peor. Lo que pocos comprenden es que el cuerpo es profundamente leal. Incluso después de años de silencio, conserva la memoria de la circulación, la memoria de la tensión saludable, la memoria de la respuesta. Cuando el hombre empieza a prestar la atención a esas zonas olvidadas, el cuerpo no duda, responde como si hubiese estado aguardando la señal exacta. Es una respuesta silenciosa, pero contundente, que a menudo desarma a quienes la sienten. Algunos se emocionan, otros sonríen como niños, otros simplemente respiran hondo, dejando escapar una tensión que han cargado por demasiado tiempo. Ese instante, el despertar del recuerdo, suele marcar un antes y un después. Porque cuando un hombre descubre que su cuerpo no lo ha abandonado, su autoestima cambia, su forma de caminar cambia, incluso su manera de mirar al mundo cambia. No se trata solo del cuerpo, sino de la narración interna que lo acompaña. Y ese cambio mental suele ser el primer puente hacia una vitalidad más amplia, más profunda y más honesta. Hay una zona del cuerpo masculino que casi nunca recibe atención, y sin embargo es una de las más decisivas para la vitalidad. No es visible, no es tema de conversación entre amigos, y muchos hombres pasan toda su vida sin nombrarla, como si fuera un territorio prohibido. Pero en ese silencio es donde nace una de las claves más profundas de la energía íntima. Me refiero a la región que se encuentra entre el escroto y el ano, un pequeño puente biológico que, aunque parezca discreto, sostiene funciones esenciales. Yo la llamo la raíz de la vida masculina porque en ella convergen vías nerviosas y musculares que determinan cómo responde la pelvis, cómo se comunica con el cerebro y cómo despierta la sensación de estar vivo. Esta zona no es famosa en la medicina occidental. De hecho, casi no se menciona más que en contextos quirúrgicos. Pero en la práctica clínica, cuando escucho las historias de mis pacientes, descubro que ahí se esconde un patrón repetido: tensión acumulada, desuso, rigidez silenciosa. Durante años he observado cómo los hombres,
sin saberlo, desconectan esa parte de su cuerpo por incomodidad, por desconocimiento o por miedo a reconocer que el tiempo deja huellas. Pero lo más curioso es que, cuando se reencuentran con esta zona, el cambio no es solo físico, es emocional. El músculo bulboesponjoso y el nervio pudendo, que viven justo debajo de esta raíz, son como un equipo de mensajeros que transporta señales vitales hacia el tejido eréctil. Cuando un hombre lleva años sin prestarles atención, esos mensajeros trabajan en silencio, pero cada vez más lento, como si caminaran por un pasillo que nadie ilumina. Es entonces cuando se pierde la sensación, se debilita la respuesta y aparecen las mañanas silenciosas. No por fallo, sino por falta de comunicación. Recuerdo a Thomas, el veterano de 71 años, quien un día se quedó en silencio en mi consulta, tocándose la zona con cautela mientras hablábamos. No buscaba estímulo, buscaba reconocimiento. Es extraño, doctora, me dijo, siento que es una parte de mí que nunca conocí. Y tenía razón. Para muchos hombres, esta raíz es un territorio emocional tanto como físico. Cuando empiezan a reconectar con ella, no solo encuentran pulsaciones o calor, sino algo más íntimo, una sensación de pertenencia. Como si ese pequeño espacio les devolviera una pieza que creían perdida. Semanas después, Thomas regresó con una sonrisa contenida. No era euforia, era alivio. Siento vida, me confesó. Y esa frase, simple pero poderosa, me recordó algo fundamental: el cuerpo no olvida. Puede callar, puede esconder señales, puede disminuir su intensidad, pero conserva la memoria de cómo responder cuando se le presta atención. La raíz es el interruptor que muchos hombres nunca tocaron, no porque no funcionara, sino porque no sabían que estaba ahí. Cuando esa raíz despierta, el cuerpo entero cambia. No es magia, es biología. Y también es identidad. Hay algo que muy pocos hombres se atreven a admitir, que la pérdida de vitalidad no solo les preocupa por el cuerpo, sino por lo que sienten que dice de ellos. Lo he visto demasiadas veces. Cuando un hombre piensa que ha perdido esa parte íntima de su vida, su postura cambia, su manera de hablar cambia, incluso su forma de respirar se vuelve más corta, como si temiera ocupar demasiado espacio. Pero cuando la raíz, esa zona discreta y silenciosa del cuerpo, empieza a despertar, no solo regresa una sensación física, regresa una certeza interna que transforma por completo la manera en que un hombre se percibe a sí mismo. He visto cómo, al recuperar esa conexión con la raíz, los hombres empiezan a caminar distinto. Parece un detalle mínimo, pero no lo es. Cuando sienten de nuevo ese leve pulso, esa tibieza que indica que las señales están pasando, la mente responde con algo parecido a un suspiro interno. Es como si el cuerpo dijera, todavía puedo, y la mente contestara, entonces no estoy acabado. Esa es la verdadera recuperación, el puente entre sensación y significado. Algunos de mis pacientes ni siquiera lo notan al principio, creen que solo están experimentando un cambio corporal, pero lo que realmente se está moviendo es su identidad. Thomas fue uno de los primeros en mostrarme esta verdad con claridad. Después de semanas de reconexión, llegó a mi consulta sin la pesada seriedad que había traído la primera vez. Extendió las piernas al sentarse, relajó los hombros y dejó escapar una risa breve antes de hablar. Doctora, es como si hubiera recuperado una parte de mi espíritu. Y aunque lo dijo sonriendo, sus ojos estaban húmedos, como si una sombra que había cargado durante años finalmente encontrara descanso. Ese tipo de transformación no se mide en centímetros ni en intensidad, se mide en dignidad. A veces, durante las conversaciones, les pregunto a mis pacientes cómo duermen, cómo se sientan, cuánto tiempo pasan retirándose de sí mismos sin darse cuenta. La mayoría confiesa que, sin saberlo, llevan años viviendo desde el pecho hacia arriba, como si su cuerpo inferior se hubiera convertido en un territorio abandonado. Pero cuando la raíz despierta, ese territorio vuelve a sentirse habitado. Y no hablo de sexualidad, sino de presencia. De sentirse completos. De recuperar la sensación de ocupar su cuerpo entero. Lo más conmovedor es que ese retorno de la confianza no se limita a la intimidad. Muchos empiezan a retomar hábitos que habían dejado, como caminar más tiempo, respirar más lento, levantarse de la silla con menos esfuerzo. El cuerpo se vuelve un aliado, no un recordatorio del paso del tiempo. Y en esa alianza, el hombre recupera una seguridad silenciosa que ninguna edad puede arrebatarle. La raíz no devuelve solo sangre o sensibilidad. Devuelve pertenencia. Devuelve identidad.
Devuelve una versión de uno mismo que parecía enterrada bajo años de duda. Si la raíz es el interruptor silencioso de la vitalidad masculina, el segundo punto clave del cuerpo es la carretera que lleva esa energía hacia donde debe llegar. Muchos hombres creen que la vitalidad íntima depende únicamente de lo que está directamente en la pelvis, pero la verdad es que existe una vía fundamental que determina cuánto fluye, cuánto despierta y cuánto responde el resto del sistema. Y lo más irónico es que está a simple vista, al alcance de la mano, justo en un lugar que todos tocan diariamente sin darse cuenta de su importancia. El pliegue interno del muslo. A esta zona yo la llamo la autopista. No porque suene atractivo, sino porque lo es. Debajo de esa línea donde la pierna se une con el abdomen inferior viven dos estructuras cruciales. La arteria femoral, que es la gran avenida por la que la sangre desciende hacia la parte baja del cuerpo, y el nervio femoral, que transporta sensaciones y respuestas a través de la pelvis. Es una zona tan cargada de importancia que podría considerarse el puente principal entre la intención y la respuesta. Y aún así, la mayoría de los hombres nunca le presta atención. Earl, un conductor de camión de 68 años, fue quien me mostró el impacto emocional que tiene ignorar esta región. Pasó gran parte de su vida sentado, horas interminables manejando carreteras, con los muslos tensos, rígidos, casi dormidos. Cuando llegó a mi consulta, se rió con cierta incomodidad y me dijo: «Doctora, mis muslos son solo para caminar. No pueden tener nada que ver con mis mañanas silenciosas». Su voz tenía ese tono irónico que solo usan los hombres cuando sienten que algo lo supera, pero no quieren admitirlo del todo. Le expliqué cómo el cuerpo funciona como una red, cómo la pelvis depende de la movilidad, la temperatura y la fluidez de esta autopista interna. Me escuchó en silencio, frunciendo el ceño, como si estuviera tratando de encajar piezas que nunca antes había relacionado. Una semana después, volvió sorprendido. Me dijo que durante los días anteriores había empezado a notar algo que no esperaba: calor. No un ardor incómodo, sino una calidez suave que parecía encender algo dormido. «Es como si por fin se estuviera moviendo algo allá abajo», confesó, tocándose la pierna con cierta incredulidad. Ese calor, ese movimiento, es una de las primeras señales de que la autopista está despertando. Cuando esta zona se libera de tensiones acumuladas por años de sedentarismo, algo profundo cambia. La pelvis deja de sentirse aislada y vuelve a conectarse con el resto del cuerpo. Muchos de mis pacientes describen este cambio como un renacer silencioso. No es un estallido de energía, es una corriente tibia que empieza a recorrer caminos olvidados. Lo más poderoso es cómo este retorno de circulación no solo altera la sensación física, sino también la percepción que un hombre tiene de sí mismo. Earl lo dijo mejor que nadie. Es como si alguien hubiera encendido una luz en un pasillo que pensé que estaba condenado a la oscuridad. Y tenía razón. La autopista estaba ahí desde siempre, esperando ser recordada. Cuando despierta, todo lo demás empieza a moverse con ella. El despertar de la autopista interna no trae solo calor o circulación, trae algo que muchos hombres no esperan: una sensación de regreso. Regreso a sí mismos. Regreso a una parte del cuerpo que habían dejado de sentir hace años, a veces décadas. La vitalidad masculina no empieza en un acto físico, sino en un reconocimiento interno. Y cuando esa zona del muslo, ese corredor silencioso donde viven la arteria y el nervio femoral, comienza a reactivarse, algo mucho más grande ocurre. El hombre vuelve a vivir dentro de su cuerpo en lugar de observarlo desde afuera. A veces veo este cambio incluso antes de que ellos lo noten. Me doy cuenta por cómo cruzan la puerta de mi consulta, por cómo apoyan los pies en el suelo o por cómo se acomodan en la silla. Al principio llegan tensos, rígidos, como si su cuerpo fuera un traje que ya no les queda bien. Pero cuando la autopista se despierta, se suavizan. Se sientan distinto. Se mueven distinto. Su respiración baja al abdomen, y esa simple transformación es suficiente para revelar que algo profundo está regresando. Earl fue un ejemplo perfecto. Durante sus primeras visitas, su postura era dura, como si cada movimiento estuviera calculado para no mostrar incomodidad. Su voz tenía una mezcla de resignación y humor defensivo, típico de los hombres que han aprendido a reírse de su propio dolor para evitar mostrar vulnerabilidad. Pero cuando la autopista empezó a reactivarse, algo en él cambió. Un día entró con paso más firme, sin arrastrar los pies. Me miró directamente y dijo: «Doctora, siento que estoy volviendo a vivir desde las piernas hacia arriba». Y esa frase, tan sencilla, me conmovió más de lo que él puede imaginar.
Esa sensación de volver a habitarse no es imaginaria. Cuando la circulación y las señales nerviosas fluyen con más libertad, el cerebro recibe información nueva, o más bien, información antigua que había dejado de llegar, y reorganiza cómo percibe el cuerpo completo. Es como si la mente dijera, «Ah, aquí estabas». Y de repente, donde antes había rigidez, hay soltura, donde había silencio, hay percepción, donde había duda, aparece seguridad. Muchos hombres me confiesan que no esperaban que el retorno de estas sensaciones afectara su autoestima. Creían que solo cambiaría su respuesta íntima, pero se equivocaban. De pronto empiezan a caminar con más intención, a estirarse sin miedo, a levantarse del sillón con menos esfuerzo. Incluso me cuentan que se sienten más presentes en diálogos cotidianos, como si una parte de ellos que estaba desconectada finalmente hubiera vuelto a enchufarse. Cuando un hombre vuelve a habitar su cuerpo, su identidad se ensancha. Su seguridad ya no depende de lo que perdió, sino de lo que volvió a sentir. Y ese regreso, aunque silencioso, es uno de los momentos más transformadores de su vida madura. Una de las cosas más fascinantes del cuerpo masculino es que nunca deja de intentar comunicarse con el cerebro, incluso cuando esa comunicación se vuelve lenta, torpe o casi imperceptible. La vitalidad íntima no depende solo del flujo sanguíneo, ni solo de los nervios, sino del diálogo constante entre ambos. Y cuando la raíz, ese punto profundo que muchos hombres ignoran, y la autopista femoral, esa línea silenciosa del muslo, empiezan a despertar, ocurre algo extraordinario. El sistema completo vuelve a encenderse, como una red eléctrica que recupera la corriente después de años de parpadeos. Muchos hombres creen que las erecciones matutinas son exclusivamente un asunto de hormonas o edad, pero en realidad son un reflejo directo de la comunicación interna. Cuando el cerebro recibe señales suficientes de circulación, relajación y sensibilidad, responde. No es un acto voluntario, es una conversación fisiológica que ocurre mientras el hombre duerme. Por eso, cuando un paciente me dice que sus mañanas se han vuelto silenciosas, no escucho un síntoma aislado, escucho una historia de desconexión acumulada con el tiempo. Harold me enseñó a ver esta conversación con nuevos ojos. Después de semanas sintiendo ese tibio despertar en la raíz, y de notar el calor que recorría su autopista interna, llegó un día y se quedó en la puerta, inmóvil, con una mezcla de sorpresa y alivio pintada en el rostro. Su voz temblaba un poco cuando dijo, «Esta mañana, mi cuerpo respondió antes que yo». No hablaba de potencia. No hablaba de intensidad. Hablaba de una señal. De esa chispa que el cerebro envía cuando reconoce que la red está funcionando. Ese momento fue para él una prueba, una confirmación, un mensaje claro, la comunicación había vuelto. Lo que muchos no comprenden es que este proceso no es magia, ni un regreso a la juventud, ni un truco corporal. Es coherencia. Cuando la raíz se suaviza, cuando la autopista se libera, cuando el cuerpo es atendido en sus zonas más descuidadas, el cerebro recibe información de que la pelvis está activa, viva, despierta. Y cuando eso ocurre, la respuesta matutina, esa que tanto pesa en la autoestima masculina, vuelve como un reflejo natural. No porque se haya forzado, sino porque la red interna está funcionando como debe. He sido testigo de cómo este regreso de comunicación cambia no solo las mañanas de los hombres, sino su forma de enfrentar el día completo. Algunos me cuentan que se sienten más centrados, otros dicen que tienen más paciencia, otros simplemente caminan con una tranquilidad nueva. Lo que sucede es simple. Cuando el cuerpo vuelve a hablar con el cerebro, la mente deja de luchar contra el silencio. Y en su lugar, aparece una sensación de acompañamiento interno, una certeza profunda de que uno no está solo dentro de su propia piel. Esa es la verdadera vitalidad. Conexión, coherencia, comunicación. Nada más y nada menos. Cuando un hombre empieza a recuperar señales que creía perdidas, surge una pregunta inevitable. ¿Y si esto se va otra vez? Es una duda legítima. La mayoría de los hombres que acompaño no temen tanto al silencio inicial como a la posibilidad de volver a él. Pero la verdad es que el cuerpo, una vez despierto, tiende a mantenerse activo siempre que reciba las condiciones mínimas para hacerlo. Lo he visto en decenas de pacientes. La vitalidad no se esfuma de un día para otro, se construye y se sostiene cuando el hombre aprende a escuchar lo que antes ignoraba. La raíz, esa zona profunda donde nacen las señales internas, y la autopista femoral, el corredor que moviliza la circulación y despierta la sensibilidad, no son interruptores que se encienden y se apagan arbitrariamente. Son tejidos vivos, dinámicos, maleables. Cuando reciben atención constante,
aunque sea mínima, recuperan flexibilidad, temperatura, fluidez. Y esa fluidez es lo que mantiene la comunicación estable entre el cuerpo y el cerebro. Muchos hombres se sorprenden al descubrir que no necesitan grandes cambios para sostener este despertar. Lo que necesitan es constancia, presencia y pequeños hábitos que alimenten la red interna. Recuerdo a Harold cuando llegó a este punto. Después de su primera señal matutina, tenía miedo de entusiasmarse demasiado. Su voz sonaba contenida, como si temiera que celebrar fuera a romper el hechizo. Pero con los días, empezó a entender algo fundamental. No era un milagro, era su cuerpo trabajando como debía. Sus palabras exactas fueron: «Doctora, siento que mi cuerpo está de vuelta, pero, sobre todo, siento que yo estoy de vuelta». Ese matiz es la clave. Cuando el hombre comprende que la vitalidad viene de su biología viva, no de un golpe de suerte, la ansiedad se reduce y la confianza crece. Hay 3 hábitos simples de verdad, que ayudan a que esta red interna se mantenga despierta. El primero es la respiración abdominal lenta. No es una técnica mágica, es una manera de recordarle al cuerpo que la relajación abre caminos donde la tensión lo cierra. Muchos hombres descubren que, al respirar profundo, sienten más calor en la pelvis, porque el cuerpo recibe más oxígeno y libera tensión acumulada por años. El segundo hábito es la hidratación matutina. Algo tan básico como un vaso de agua tibia al despertar mejora la fluidez general del sistema circulatorio. No es un truco, es fisiología pura. La sangre fluye mejor cuando el cuerpo está hidratado, y un sistema bien hidratado sostiene mejor las respuestas espontáneas. El tercer hábito es cuidar la noche. Lo que un hombre come antes de dormir afecta la calidad de su circulación. Reducir el exceso de azúcar nocturna evita que los vasos se vuelvan rígidos. No es una dieta estricta, es una consideración amable hacia un cuerpo que quiere funcionar bien. Cuando estos elementos se juntan, la raíz sigue viva, la autopista sigue móvil y la comunicación sigue abierta. Y entonces el regreso no solo ocurre, se mantiene. Día tras día, año tras año. Hay un momento en la vida de cada hombre que atraviesa este proceso en el que se da cuenta de que lo que ha recuperado va mucho más allá de una respuesta física. Es un instante silencioso, casi íntimo, donde comprende que lo que volvió no fue solo un pulso, ni un calor, ni una señal matutina. Lo que volvió fue él. Su identidad. Su relación con su propio cuerpo. Su confianza para habitarse sin miedo. Y ese regreso es más profundo que cualquier logro corporal, porque toca la raíz emocional de lo que significa sentirse vivo. Lo he visto en hombres de todas las edades, pero en los mayores de 60 ocurre algo especial, una mezcla de sorpresa, alivio y gratitud. Sorpresa porque no esperaban sentir nada distinto a lo que habían vivido en los últimos años. Alivio porque descubren que no habían perdido lo que creían perdido. Gratitud porque reconocen que su cuerpo, incluso después de tanto tiempo, sigue dispuesto a responder. Y esa tríada emocional crea una transformación que nada tiene que ver con juventud, sino con presencia. Recuerdo a Earl, sentado frente a mí tras varias semanas de cambios acumulados. Era un hombre acostumbrado a tragarse sus emociones, como tantos otros que crecieron en épocas donde se enseñaba a los hombres a ser fuertes callando. Pero ese día, mientras hablábamos, sus ojos se suavizaron. No lloró, pero su mirada tenía una densidad distinta, como si estuviera observando una parte de sí mismo que había dado por perdida. «Doctora», me dijo, «no sabía cuánto me había desconectado hasta que volví a sentirme dentro de mi cuerpo». Esa frase, sencilla y honesta, encapsula todo lo que este viaje representa. Porque la vitalidad íntima no es solo un asunto de circulación o nervios, es una forma de presencia. Es volver a sentirse completo, a reconocer el cuerpo como un aliado y no como un recordatorio de lo que ya no se tiene. Cuando la raíz despierta, el hombre recupera su centro. Cuando la autopista interna vuelve a fluir, recupera movimiento. Y cuando la comunicación entre cerebro y pelvis se restablece, recupera sentido. No es exageración, es coherencia biológica y emocional operando juntas. He visto cómo, después de este regreso, los hombres empiezan a tomar decisiones distintas. Algunos recuperan rutinas que habían abandonado, como caminar por las mañanas o estirarse antes de dormir. Otros reabren conversaciones pendientes con sus parejas, con menos miedo y más claridad. Otros simplemente vuelven a mirarse al espejo sin bajar la vista. Este proceso no rejuvenece, pero revitaliza. No cambia la edad, pero transforma la experiencia de vivirla.
El hombre que atraviesa este camino no termina siendo el de antes. Es mejor, más consciente, más conectado, más dueño de sí. Porque comprende que su vitalidad no desapareció, solo estaba esperando la señal adecuada para volver. Y esa verdad, una vez descubierta, acompaña para siempre. Si has llegado hasta aquí, ya entendiste que este viaje no se trata de juventud perdida, sino de vitalidad recuperada. La historia de Harold, de Thomas, de Earl y de tantos otros, demuestra lo mismo una y otra vez. El cuerpo no olvida. Solo necesita atención. Necesita escucha. Necesita que el hombre vuelva a sí mismo. La doctora Elena Navarro, yo, he visto esta transformación en vidas que parecían resignadas. Y si algo quiero que te lleves es esto: la vitalidad no es un privilegio de los jóvenes, es un derecho biológico que sigue dentro de ti. Tu cuerpo aún responde. Tus vías internas aún funcionan. Y cada señal que regresa, por pequeña que sea, marca el comienzo de una nueva etapa. Lo que viene después es continuidad. Es presencia. Es un nuevo tipo de fuerza, más madura, más consciente, más honesta. Y en el próximo video, voy a mostrarte cómo este despertar no solo transforma tu vitalidad íntima, sino tu energía completa, la forma en que duermes, te mueves, respiras y habitas tu día. Porque una vez que el cuerpo vuelve a hablar, la vida entera cambia.